Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar las diferencias anatómicas de normalidad que existen entre el niño y el adulto en relación al sistema cardiovascular, más específicamente el corazón. Esta exposición está a cargo de Isabel Banderas, Melissa Becerra, Nicolás Durán y quien les habla, Carlos Machado. Vamos a iniciar hablando del tamaño. Se nos tiene como premisa que la masa muscular del ventrículo derecho es un 25% menor del ventrículo izquierdo al momento del nacimiento. ¿Esto qué obedece? Obedece entonces a las premisas de que primero el niño tiene un grosor inferior de las paredes del miocardio, son menos musculares a comparación del miocardio adulto. La posición del corazón también suele ser más alta en el niño, más alta en el pecho, cerca del esternón, mientras que en el adulto es más baja en el pecho, hacia la izquierda. ¿Qué obedece entonces digamos, tenga un menor tamaño el corazón? Bueno, varíe su tamaño. Esto lo explica la circulación prenatal que existe. Es distinta a comparación del adulto. La sangre oxigenada viene entonces desde la vena umbilical hacia la vena porta, la cava inferior, y esta sangre oxigenada de la vena umbilical se combina con la sangre no oxigenada de la cava superior y la mesentérica inferior, incluyendo esta. Luego, esta sangre oxigenada va a pasar al atrio izquierdo vía foramen oval y luego desde el ventrículo derecho, que tendrá que hacer más fuerza, irá esta sangre hacia el tronco pulmonar y el ductus arterioso se comunicará entonces desde el tronco pulmonar hacia el callado aórtico para así oxigenar o emitir una sangre ya oxigenada hacia la circulación sistémica, que originalmente en la circulación postnatal se dará. Ahora, por otro lado, en la circulación postnatal, el foramen oval se cerrará, se obliterará por otro lado también el ductus arterioso por efecto de bradykininas liberadas tras la primera insuflación. Se contraerá la vasculatura pulmonar, aumentará también el flujo sanguíneo hacia los pulmones y consigo la presión en el atrio izquierdo, mientras que en el atrio derecho esta presión disminuirá, pues ya se había cortado esta vena umbilical que le proporcionaba también la sangre y alta llegada de sangre hacia el atrio derecho. Em, la circulación venosa entonces seguirá este trayecto normal que ya se conoce en el adulto. En la adultez, entonces, el cambio de presiones entre las aurículas y ventrículos derecho versus ventrículos izquierdos hará la diferencia de tamaño, haciendo que el ventrículo izquierdo sea más muscular en la adultez para bombear esta sangre a 120 milímetros de mercurio hacia la circulación sistémica en sístole mientras que el ventrículo derecho tendrá que realmente ser menos muscular, pues ya su bombeo será hacia la circulación pulmonar a unos 25 milímetros de mercurio. Como siguiente punto tendremos el foramen oval. Es una abertura en el tabique interauricular fibrosa del corazón fetal. Permite entonces una comunicación de estas aurículas para dar consigo la oxigenación de la sangre en esta circulación prenatal. Tiene un tamaño en el adulto aproximado de 5 milímetros en vertical por 4 milímetros de ancho y permite que esta sangre entonces desde la vena umbilical pueda oxigenar el cuerpo. Este normalmente se oblitera hacia las 2 semanas en el 3% de los casos de nacimiento y en el 90% de los casos hacia las 16 semanas de nacimiento. Este flujo entonces se dirige de forma diferente al del adulto, pues la sangre oxigenada que llega a la aurícula derecha pasa directamente a la aurícula izquierda. Es la función del foramen oval para que se oxigene esta sangre. Desde allí la sangre se bombeará hacia el ventrículo izquierdo y a la aorta para que se distribuya a todo el cuerpo del feto. Después ya del nacimiento, que se produzcan los cambios en la circulación, se iniciará la respiración. Los pulmones entonces se llenarán de aire, aumentará la presión de la aurícula izquierda del atrio izquierdo debido al retorno entonces de sangre oxigenada de los pulmones por las venas pulmonares. Eh, También aumentará la presión que va a empujar al septum primum, que sería uno de los precursores embriológicos del foramen oval, contra el septum secundum, cerrando entonces en la adultez, cuando inicie la circulación postnatal, este foramen oval. ¿Qué quedará en el adulto? Quedará un tabique fibroso, conocido como entonces el tabique interauricular, y viéndose como la fosa oval del tabique interauricular. También, para distinguir esta fosa oval, se corresponderá a la estructura embriológica del septum secundum como el limbo de la fosa oval.
Bueno, continuando con el tercer punto, tenemos el conducto arterioso o la persistencia del conducto arterioso. Este, propiamente dicho, es un conducto que va a estar ubicado y que va a conectar la arteria pulmonar con con la aorta descendente. Este conducto es primordial en la etapa fetal del niño, ya que básicamente va a permitir que el flujo de la sangre oxigenada pase directamente a la aorta descendente, sin necesidad de pasar por o hacer o pasar por los pulmones inmaduros del feto, lo cual va a lograrse que el feto tenga una buena irrigación y una buena nutrición. En niños o en niños recién nacidos, generalmente este foramen, este conducto arterioso se oblitera, pero en algunos otros casos este conducto persiste. En niños con un foramen o con un conducto arterioso menor a 1,5 milímetros, la presencia de alteraciones a nivel sistémico y a niveles de hemodinamismo no se van a ver alterados, ya que principalmente este foramen es muy pequeño, pero en forámenes, en conductos mayores a 3,3 milímetros, ya se va a presentar diversas incapacidades a nivel sistémico. En otras condiciones, el conducto arterioso pues va a derivarse en el ligamento arterioso, que es el que vemos aquí señalado. Y otro punto de esta exposición sería el conducto venoso, la persistencia del conducto venoso. Este va a ser, como es propiamente dicho, un conducto que va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior, lo que va a permitir que la sangre oxigenada pase directamente desde la placenta hacia el corazón. Como igual que el conducto arterioso, este conducto venoso en niños generalmente se va a obliterar, pero en ciertas ocasiones este conducto puede persistir sin la presencia de ninguna alteración en el sistema hemodinámico. Bien, entonces por consiguiente tenemos lo que sería la vena umbilical, la cual pues es una vena que transporta sangre rica en oxígeno y nutrientes desde la placenta hasta el feto. Entonces, a través del conducto venoso, pues esta sangre puede pasar directamente hacia el corazón. Eh, sería la vena umbilical que aparece ahí en el dibujo del niño. Y después del nacimiento, entonces esta vena umbilical se va a cerrar, se va a obliterar y se va a convertir en el ligamento redondo del hígado, que es lo que podemos encontrar en el adulto. Eh, este ligamento redondo del hígado se va a encontrar entonces en el borde libre del ligamento falciforme del hígado. Por consiguiente, tenemos también las arterias umbilicales. Estas transportan la sangre desoxigenada y los productos de desecho desde el feto hacia la placenta. Normalmente, pues hay dos arterias umbilicales en el cordón umbilical y pues estas vienen siendo ramas de la arteria ilíaca interna del feto y van a recorrer el cordón umbilical hacia la placenta. Posterior al nacimiento, entonces lo que va a pasar es que pues estas arterias umbilicales se van a cerrar, se van a obliterar y se van a convertir en los ligamentos umbilicales mediales, que es lo que podemos encontrar en el adulto. Estos ligamentos umbilicales mediales entonces pues se ven en la superficie inferior de la pared abdominal anterior y pues van a estar cubiertos por pliegues umbilicales mediales, como lo podemos ver ahí en esa imagen. Bueno, posteriormente vamos a tener al sistema de conducción. Las diferencias que observamos es que el nodo sinoauricular tiene una mayor frecuencia de disparo en el niño en comparación al adulto. También tenemos que el nodo atrioventricular tiende a tener como una conducción más rápida en el niño. Esto lo vemos por el menor tamaño del corazón. También vamos a tener que la velocidad de conducción por el haz de His es más rápida, también por la menor distancia que necesita recorrer en su impulso, por la menor medida del tamaño del corazón del niño. Las fibras de Purkinje conducen los impulsos más rápidamente, observándose en la alta frecuencia cardíaca de un niño y en comparación al adulto. Como podemos ver, pues la frecuencia cardíaca
en el niño va a ser de 120 a 160 latidos por minuto y en el adulto va a ser de 60 a 100 aproximadamente. Ya para finalizar, vamos a tener el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular. Entonces, el mayor gasto cardíaco relativo en los niños se debe a varios factores. Estos van a ser una frecuencia cardíaca más alta, una mayor demanda metabólica relativa, la necesidad de sostener el crecimiento y el desarrollo de ellos y una mayor relación superficie corporal gasto cardíaco. No, lo vamos a tener en cuenta viendo que el neonato tiene un gasto cardíaco aproximado de 200 a 325 y en el adulto va a ser mucho menor, va a ser de 50 a 70. Los niños también tienen una frecuencia cardíaca basal más alta que los adultos, dado que el tamaño del corazón pues es más pequeño y tiene una menor capacidad para bombear grandes cantidades de sangre por contracción. Entonces, esta va a ser en niños de 120 a 160 latidos por minuto y en el adulto van a ser aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto. Y ya para finalizar, entonces vamos a tener que las arterias de los niños son más pequeñas, pero son más elásticas, favoreciendo su deformación y disminuyendo la resistencia vascular periférica. Muchas gracias.